Muy buenos días, el tema de hoy es vuelve a su vómito. Vamos al libro de 2 de Pedro 2, 17 al 21. Dice, estos son fuentes de agua, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vuelve a su vómito. Impactante como aquí el apóstol Pedro nos habla de personas que han conocido del Señor, pero han vuelto atrás, como da la referencia, vuelve a su vómito, vuelve a la drogadicción, a la prostitución, a la pornografía, a la inmoralidad sexual, a la concupiscencia, a los espejismos, a las escamas, a las tinieblas, a la oscuridad. Una persona que ha conocido del Señor, si no cuida su diario vivir, su diario andar en el Señor, el enemigo puede filtrarse perfectamente por personas cercanas. Aquí nos habla la palabra de Dios, personas que hablan palabras infladas, personas que pretenden que la persona no siga en el camino, pero son personas usadas por el mismo diablo, por el mismo Satanás, para que la persona retroceda y vuelva al camino de donde el Señor lo sacó. Y es volver nuevamente a ese camino de inmoralidad y de pecado. Todos hemos escuchado la frase tan conocida: para atrás ni para agarrar impulso. Y en la vida de en Cristo esta frase tiene que ser la visión que tenemos en nuestra vida, el no volver a lo que antes éramos o estábamos y que tanto nos tocó dejar o soltar, y de donde el Señor nos rescató, nos liberó y nos sanó. Personas que estuvieron enfermas por el pecado, personas que vivieron la inmoralidad, el Señor los redimió a través de la sangre del Cordero de Dios. Ya que cada uno de nosotros esta vez queremos entrar en un cambio de transformación, pero tiene que haber ese cambio de transformación desde el corazón. De donde el Señor nos sacó, de donde el Señor nos redimió, de donde el Señor nos liberó, de donde el Señor nos sanó. Usted haga memoria en este momento. ¿De dónde el Señor lo sacó a usted? ¿Dónde vivía? Con la inmoralidad, con la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la arrogancia. ¿De dónde el Señor lo sacó? Usted y yo no debemos volver allá. De pronto éramos arrogantes, prepotentes, altivos, personas orgullosas, personas de un orgullo alto, de una prepotencia alta, pero todas no lo sabíamos. Todos lo sabíamos hacer a nuestro cómodo y lo hacíamos. Hablábamos mentira, hablábamos falsedad, hablábamos engaño, hablábamos traición y manejábamos nuestra vida y nuestra humanidad y nuestras emociones y nuestra voluntad en ese mismo entorno. En ese mismo nos rodeaba el enemigo, porque nos encontrábamos y nos rodeamos de ese tipo de personas. Pero aquí el apóstol Pedro nos quiere dar una enseñanza y nos quiere llevar a sacarnos de ese sitio, de esos lugares, pero también a darnos a entender de qué clase de personas usted y yo debemos cuidarnos, cómo debemos usted y yo alejarnos de ese tipo de personas para no volver al mismo lugar. ¿Para qué? Para no volver al vómito. No volver al vómito como habla aquí, que el perro vuelve a su vómito. No, es donde usted y yo realmente el Señor nos sacó, y es entrar en este cambio, en esta transformación en nuestras vidas y entrar en un proceso de firmeza y convicción en el día que el Señor ya lo predestinó para usted y para mí, ya que el Señor quiere darnos una vida y una transformación en la palabra. La palabra es la que usted y yo nos viene y nos transforma y nos cambia. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos hábitos espirituales. Pero como lo he dicho en varias ocasiones, que ojalá sus hábitos espirituales sean como los hábitos de la comida. Ya tenemos una hora para cada comida, para el desayuno, las 11, el almuerzo, las medianueve, la comida. Y tenemos inclusive personas que tienen 7 comidas diarias, personas que por ejemplo van al gimnasio, personas deportistas, tienen un hábito en la alimentación y comen comidas específicas y especiales para cada situación.
Ojalá usted y yo tuviéramos esa situación, que tuviéramos momentos especiales para leer la palabra, momentos especiales para la oración, momentos especiales para el clamor, momentos especiales para el ayuno, y que eso fuera a diario, no solamente de vez en cuando, que así como usted y yo alimentamos este cuerpo, alimentemos el espíritu, pero lo fortalezcamos aún mucho más con la palabra, que en el día meditemos en la palabra, que fue lo que leímos en la mañana, que fue lo que oré en la mañana, que es lo que el Señor quiere orar en mi vida, que fue lo que el Señor me pidió a través de que yo leí y medité en la palabra esta mañana, y ahí donde el Señor viene a hacernos cambios y transformaciones, ya que en esos versículos nos hablan de las consecuencias de volver atrás, pero también podemos sacar lecciones muy importantes para nuestra vida, ya que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, cuidado con volver atrás. Si no queremos volver atrás, debemos tener cuidado con las personas de influencia que nos rodean. Por eso ahí lo dice en el verso 17 al 19, dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y estos versículos nos hablan de ese tipo de personas que a usted y a mí nos intentan o nos quieren llevar o nos inducen al pecado, que nos inducen además a dejar los caminos de Dios y seguir los caminos del mundo, ya que toda persona, sea quien sea, que nos esté diciendo que no sigamos con los procesos de Dios o los cambios, porque ven cambios en nuestras vidas, procesos en nuestras vidas, no es de Dios, sino que es un instrumento del mismo enemigo. Toda persona inflada por la vanidad en su mente y que nos quiera seducir por medio de las concupiscencias de la carne, no es nuestro amigo, es una persona que está siendo usada por el mismo diablo, por el mismo enemigo, ya que la concupiscencia es un apetito desordenado de los placeres de la carne, es decir, que nos recomiendan que nos liberemos de las cosas de Dios para que entremos en las liberaciones de los pecados y de las inmoralidades, ya que nos quiere llevar a liberarnos del cristianismo, pero en la realidad nos está llevando a la peor, a la esclavitud, y nos pinta todos los placeres de la manera más atractiva, deliciosa, es deliciosa al placer, a los deseos de los ojos, al deseo del alma, a los deseos del pecaminosos, pero no nos cuentan las amarguras, las consecuencias que vendrían a nuestras vidas por las consecuencias que viviríamos después de vivir una situación como estas. Por eso en el versículo 20 lo habla muy claramente, dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, ya que el único que pudo abrirnos la puerta de escape para nuestra vida fue nuestro Señor Jesucristo. El único que pudo romper nuestras cadenas, nuestro pasado, fue nuestro Señor Jesús. Si pensamos en volver atrás, recordemos que nunca por medio de nuestra fuerza pudimos ser libres, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo libres. Por lo tanto, ¿valdrá la pena ser tan mal agradecidos y volver atrás? ¿Será que usted y yo, volviendo atrás, nos iría mejor de lo como estamos ahora? ¿Será que el enemigo nos ganará la batalla? ¿Será que el enemigo nos está haciendo mala jugada? ¿Será que el enemigo utiliza a las personas más cercanas para mostrarnos ese deleite que ofrece el mundo, que ofrece la inmoralidad, que ofrece el pasado donde el Señor nos sacó? En usted y en mí está la determinación en ser firmes y constantes en el Señor, ya que quien fue el único que te pudo quitar el vicio del licor, quien fue el único que te pudo quitar el vicio del cigarrillo, quien fue el único que te pudo romper esas cadenas de adulterio y de inmoralidad que te tenían atrapado. No pensemos que podemos jugar con nuestro cristianismo y nada va a pasar, ya que aquí el Señor nos lo habla, que enredándonos otra vez en ellos seríamos vencidos en su postrer estado, vendríamos a ser peor que el primero. No pensemos que podremos jugar a tener un pie en el mundo y otro en las cosas del Señor, porque ahí el Señor nos quiere llevar a un camino de transformación, a usted y a mí, y en ese camino de transformación va en lo que usted y yo empecemos a obrar y actuar en nuestros procesos, en nuestros cambios, como lo dice en Apocalipsis capítulo 2, 1 al 2. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
Este mensaje el Señor lo manda a las 7 iglesias, donde Dios les dice: conozco tus obras. A cada uno del Señor, a usted y a mí nos conoce y nos dice: hijo, yo conozco tus obras. A mí no me puedes engañar, aunque lo malo lo sepas hacer bien. Muchos de nosotros pensamos que vamos a salir siempre vencedores de nuestro juego con el pecado, que nos podemos tomar nuestra cerveza, nuestros tragos, nuestro deleite, nuestra rumba, nuestros pensamientos, nuestra pornografía, inmoralidad, nuestras cervezas. Algunas personas que dicen: solo una cerveza, solo me va a tomar una cerveza, y termina tomándose toda la canasta y creen que con eso pretenden que se engañan en ustedes mismos, pero estamos engañando al Señor. Y amanecer como si nada, para el día siguiente ir y buscar del Señor como si no hubiera pasado nada. Pero pensemos que vamos a poder tener una persona en la cual el Señor nos viene a hacer un cambio, una transformación, y ese es ese nuevo hombre que el Señor quiere que usted y yo seamos a diario. Y ese cambio, esa transformación viene solamente a través de la dirección y el poder de esta palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.